Muy buena tarde, estimado doctor Bakiash, público en general que pueda observar este video. Es un gusto poder estar el día de hoy listo para compartir un tema que sin duda tiene una importancia bastante relevante para la sociedad guatemalteca en general y por supuesto para nosotros como estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. El tema a discutir y pues poder ahondar un poquito el día de hoy es el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala. De esa cuenta, antes de empezar a ahondar en el tema, quisiera mencionarte el porqué y pues hacer una reflexión interna de la importancia que se debe de tener en la sociedad guatemalteca al comprender las diferentes problemáticas que suscitan y pues por lo cual se abordan los derechos humanos desde la perspectiva para los pueblos indígenas en general. Los derechos de los colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala han sido objeto de atención tanto nacionalmente como internacionalmente. Estos derechos se basan en el reconocimiento de la identidad cultural, las tradiciones y el territorio de los pueblos indígenas, así como también su participación en las decisiones políticas y, por supuesto, decisiones en general que afecten a su comunidad. La Constitución de Guatemala reconoce la existencia de los pueblos indígenas y establece su derecho a la identidad cultural, pues la cultura, tierra y territorios son cuestiones que deben ser respetadas para los pueblos indígenas, cuestión que ahondaremos un poco más a lo largo del desarrollo de este tema. Sin embargo, a lo largo de la historia, los pueblos indígenas han enfrentado numerosas violaciones de sus derechos colectivos. Entre ellas, podemos mencionar la discriminación, la expropiación de tierras, la falta de accesos a servicios básicos, entre otras. Tal como lo mencioné, la Constitución reconoce la existencia de dichos derechos, tales en cuenta que podemos observar en nuestra Constitución, empezando con el artículo 36 que quisiera mencionarlo sobre la libertad de religión. Debemos atender que la religión es una cuestión que debe ser respetada en general para la población y por supuesto empieza a fomentar desde ese punto un derecho inherente para la población indígena en general. Posterior podemos observar en la sección segunda de los derechos sociales de la sección primera, perdón, en los derechos sociales, sección primera y sección segunda, podemos observar que se habla sobre los derechos culturales. Pero ¿qué podemos entender nosotros como cultura? Pues en sencillas palabras podemos mencionar que la cultura es aquel conjunto de costumbres y tradiciones que se han venido realizando ya con cierto tiempo y pues se transmite de generación en generación, volviendo algo que se debe respetar y por supuesto en ningún momento se debe de discriminar. En respuesta a lo que anteriormente mencioné, pues observamos que la falta de acceso a servicios básicos en dichas comunidades es bastante grave y podemos atender que esto se debe a que se han quedado al margen dichas sociedades de población indígena de la urbanización. Es por ello que en la actual sociedad guatemalteca debemos de empezar a inmiscuirnos realmente en lo que los derechos humanos significan y pues que estos derechos son para todos, no es para cierto grupo de personas. De ahí deviene abordar los derechos humanos específicamente para los pueblos indígenas. En Guatemala, algunos de los instrumentos jurídicos y mecanismos relevantes incluyen también en la materia internacional, pues quisiera mencionar que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ha sido ratificado por Guatemala en primer punto y es importantísimo porque establece derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la consulta y participación en decisiones que afecten a sus territorios y, por supuesto, sus recursos naturales. De esto puedo mencionar un ejemplo que en la sociedad guatemalteca actual esto se tiene bastante cohibido y pues bastante reducido porque observamos que en la última existe un grupo que se denomina 48 cantones. Es un grupo líder de diferentes comunidades indígenas quien alza la voz para salvaguardar los derechos y pues por supuesto para emitir sus opiniones sobre lo que suscita en el país y pues por supuesto les afecta tanto a ellos como a la sociedad en general. Sin embargo,
en la última manifestación que se tuvo, que fue un poquito larga, alrededor de 3 o 4 días. No voy a ahondar mucho en el tema de la manifestación pacífica, si fue o no pacífica, si es legítima o no, sino voy a tratar de abordar precisamente y circunscribirme al punto esencial sobre el derecho que ellos tienen a externar la voz y pues que se escuchen dichas opiniones, que se escuchen dichas peticiones, pues la Constitución política lo establece claramente que se tiene el derecho a petición, se tiene el derecho a manifestar y pues debe ser escuchado, pues el sistema democrático en el cual Guatemala actualmente sustenta la política y pues la forma en la que se desenvuelve es vital para este sistema democrático que la población en general pueda externar la voz. Si las personas que están en el gobierno, si las personas que están en el poder no realizan lo que realmente es la intención, la autonomía de la voluntad de la población, poder exteriorizar, es necesario que la población lo realice. Sin embargo, denotamos que el derecho que se tiene para la población indígena se cohíbe bastante, pues ¿qué pasa? Se realiza dicha manifestación, pues una mesa de diálogo. Lo que se buscaba era derogar algunos decretos emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria y pues les dan un sí a medias, un sí para, como se conoce comúnmente, un stand-by, una pausa, por así decirlo, pero realmente no resuelven el fondo de lo que estos pueblos estaban buscando, que era derogarlos de una vez, sino, em, bueno, involucran bastantes vicisitudes, bastantes cuestiones externas y pues realmente no se resuelve como se quisiera. Continuando con los instrumentos jurídicos que considero de bastante relevancia, pues debemos atender a la Ley de Desarrollo Social, pues en esta ley se reconoce y se promueven los derechos de los pueblos indígenas, pues la participación de las comunidades en la planificación y ejecución de programas de desarrollo social es de vital importancia. De ello deviene lo que se conoce hoy en día como los comudes y como los cocodes, perdón. Entonces, ¿de qué trata esto? Pues que las comunidades puedan decidir sobre qué proyectos se quieren llevar a cabo en la circunscripción territorial de la vecindad donde se tiene el comude o el COCOE y pues poder llevarlo a cabo a finalidad de poder subsanar las grandes carencias que se tienen en comunidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos que esta ley de desarrollo social no funciona para todos, sino funciona para ciertos grupos de la población y para otros grupos no. Es de ello que viene nuevamente mencionar que el por qué se aborda directamente los derechos humanos para la población indígena en general. Otro instrumento jurídico relevante es la ley de consulta a los pueblos indígenas. Aunque poco se aplica, pues menciona que los procedimientos para la consulta a los pueblos indígenas en casos donde se prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos. Sin embargo, quisiera hacer un énfasis que observamos que realmente esto en la realidad guatemalteca o no está funcionando o no se está tomando en cuenta, pues se siguen teniendo bastantes falencias. Es importante recordar lo que suscita actualmente en el departamento de Izabal, donde vemos territorios habitados por poblaciones indígenas con una gran riqueza natural, una riqueza que es intangible de protección, pues constituye territorio ancestral de los pueblos indígenas, la cual no se respeta, no se consulta y pues se inmiscuye empresas extranjeras dedicadas a la explotación minera y pues destruyen ríos, destruyen bosques, destruyen lo que sea a su paso, importándoles poco los derechos que tienen dichas poblaciones indígenas con tal de poder satisfacer el hambre que se tiene por poder aprovechar al máximo los recursos en Guatemala. ¿Y quiénes se favorecen de ello? Es una pregunta que deberíamos realizarnos. Porque si atendemos a la forma en que se debe razonar los derechos humanos, pues se debe razonar que esto debe ser de forma pro personae. Si tenemos un grupo de una gran población indígena con una cantidad numerosa de personas, pues debemos atender que se les debe proteger, se les debe salvaguardar en los derechos que les asisten y pues no atender a intereses mezquinos que poco tienen que ver con los derechos humanos y más tienen que ver con la avaricia y ambición.
cuestiones que dan paso a que se susciten nuevas formas de corrupción y pues que nosotros como estudiantes de derecho estamos en la obligación de poder plantear soluciones a dichas problemáticas. Algo que me parece muy importante mencionar también, no tanto como instrumento jurídico, sino que realmente porque forma parte de su función esencial es el Ministerio de Cultura y Deportes, pues perteneciente al organismo ejecutivo, tiene la función y la obligación de poder promover y proteger la cultura y los derechos culturales de los pueblos indígenas, así como fortalecer la participación de estos en la toma de decisiones, tal y como lo mencionaba. A pesar de lo anterior, a pesar de los avances legales, a pesar de que existe materia internacional ratificada por Guatemala, persisten muchos desafíos en la implementación efectiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala. Podemos denotar que la falta de acceso a la justicia, la discriminación, la presión sobre los recursos naturales continúan siendo problemas importantes. Además, la participación real y significativa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sigue siendo un desafío en muchos casos. Para abordar estos desafíos, yo considero necesario que se debe fortalecer primordialmente la educación intercultural, promover sensibilizar sobre los derechos de los pueblos indígenas, porque al final debemos de recordar que lo que ha suscitado en la historia, pues son más que hechos, que nos toca a nosotros como una nueva generación poder cambiar el curso que lleva el rumbo social de Guatemala, es decir, poder cambiar los cimentos que han dejado atrás nuestros antepasados en la historia para cimentos y bases que sigan desarrollando a Guatemala socialmente en una Guatemala unida y pues que exista el desarrollo para todos como debe ser y no solo para ciertos grupos sociales. ¿Por qué? Porque la historia, como lo he comentado, es algo que ya quedó plasmado. El momento en que nosotros promovemos la educación, promovemos nuevas formas de pensar hacia aquella población joven, en la cual todavía me incluyo, porque sigo siendo un estudiante de la carrera de Derecho, un estudiante de las ciencias jurídicas y sociales, y pues un fiel creyente que en base a la educación se pueden cambiar muchas cosas, debido a que las nuevas formas de pensar, nuestras nuevas generaciones podrán cambiar aquellos estragos que han cometido nuestros antepasados, pues recordemos que todo aquello que se derrumba se puede reconstruir. Pues parte de ello es que nosotros tenemos un compromiso y un deber bastante complejo que abordar. Por eso invito a quienes observan este video a reflexionar sobre las diferentes problemáticas que en Guatemala se abordan, a poder reflexionar sobre cómo poder proveer las soluciones para dichas problemáticas. De esa cuenta, quisiera puntualizar a manera de resumen cuatro aspectos que yo he considerado resaltar sobre la problemática que se tiene y el por qué como respuesta se abordan los derechos humanos específicamente para las poblaciones indígenas y pues para salvaguardar los derechos colectivos de estas. En primer punto, encontramos el territorio y los recursos naturales. Tal y como he mencionado, es uno de los aspectos fundamentales de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, es el reconocimiento y la protección de sus derechos, del derecho que tienen ellos a la protección de su territorio ancestral, pues los pueblos indígenas en Guatemala tienen una conexión profunda con la tierra, algo que realmente pues forma parte de la cultura y de la identidad que nos caracteriza a nosotros como guatemaltecos, que es fundamental para su supervivencia física y cultural. Sin embargo, a lo largo de la historia esto no se toma en cuenta. Se han enfrentado a grandes amenazas a su territorio y pues esto se debe a la expansión de actividades económicas, básicamente actividades extranjeras, extractivas, agroindustriales y pues de desarrollo en general, pero un desarrollo entre comillas, porque tal y como lo comenté, no podemos hablar de desarrollo cuando estamos destruyendo los derechos de las personas, sino el desarrollo debe ser para todos. Como se menciona en el convenio 169 de la OIT, el control de los recursos naturales, la posesión de sus tierras, la propiedad, garantizar la propiedad privada para los pueblos indígenas son cuestiones que deben garantizarse. Sin embargo, la falta de implementación efectiva de las leyes que he mencionado y pues en general el interés de poder protegerles
hay conllevado a conflictos, a despojos de tierras. La protección de los territorios indígenas sigue siendo un desafío importante y pues la verdad se requiere un mayor esfuerzo. Como segundo punto que quisiera resaltar es la participación en consulta, pues los pueblos indígenas, como cualquier guatemalteco, tienen el derecho a participar en las decisiones que les afecten, por supuesto, a dar su consentimiento libre, a informar sobre qué medidas pueden impactar sus derechos y territorios y que sean escuchados, que ellos puedan pedir y que se les resuelva conforme a derecho, conforme a las leyes y como conforme a cualquier guatemalteco se le debe resolver. Esto pues se encuentra suscitado en el convenio 169, tanto como es un derecho constitucional que tenemos nosotros los guatemaltecos. En el artículo 28 encontramos el derecho a petición, encontramos también en la Constitución el derecho a manifestarse, encontramos el de participar y ser electo para lo político. Entonces, estamos hablando de que abordamos esta problemática porque para dichos pueblos indígenas se ha discriminado, se han mantenido al margen y no se le aplica a veces los derechos que les corresponden. Como tercer punto, abordo el cultural e identidad, pues los pueblos indígenas tienen el derecho a la preservación y promoción de su cultura, sus idiomas, su tradición y su cosmovisión. La Constitución reconoce la diversidad cultural del país y establece el deber del Estado para promover y respetar la cultura indígena. Y por último, el cuarto punto que quisiera mencionar es de que se debe cumplir con el precepto de derecho que se tiene de brindar una justicia pronta y cumplida y garantizar los derechos humanos para la población en general. Los pueblos indígenas han sido discriminados históricamente, como ya lo he mencionado, en reiteradas ocasiones en el desarrollo de este tema. Han sido excluidos de los sistemas de justicia y han sido excluidos de la protección de derechos humanos. Esto lleva a la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y a la falta de acceso de justicias para comunidades indígenas. No está de más mencionar que los sistemas judiciales, aunque han tenido un gran avance, a veces se quedan cortos, pues en muchas comunidades del país encontramos una carencia de lo que significa una justicia pronta y cumplida. Pues a mi punto de vista, fortalecer los mecanismos de protección de derechos humanos y eliminar cualquier forma de discriminación en el sistema judicial debe ser lo primordial. Esto implica brindar capacitaciones constantes, sensibilizar a los trabajadores del sistema de justicia sobre los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas. Parte de lo que observamos hoy en día es el garantizar la traducción interpretación adecuada sobre los procesos judiciales que se puedan llevar con X o Y persona para la comprensión en el idioma indígena para las comunidades en general. Aunque pues esto ya se desarrolla en la actualidad, pues no está de más mencionarlo y pues mencionar que se puede seguir fomentando y mejorando día con día, pues cada día que nosotros despertamos es un día en donde podemos aprender nuevas cosas, mejorar nuestras capacidades y por supuesto realizar nuestras labores con mayor eficaz y celeridad. En resumen, aunque se han realizado los avances que he mencionado, siguen persistiendo desafíos significativos. Necesitamos fortalecer la implementación efectiva de las leyes existentes y convenios internacionales. Necesitamos la implementación de leyes que puedan proveer un subsanamiento general para aquellas falencias que se están realizando al día de hoy y que todavía la legislación guatemalteca no cubra, pues el respeto y la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas son fundamentales, pues la sociedad la conformamos todos. Necesitamos lograr una sociedad justa, inclusiva y equitativa en Guatemala. Muchas gracias.